Hola, buenas noches a todos. Esperemos que se encuentren bien. Les agradecemos a los que nos están sintonizando y sean bienvenidos a una nueva transmisión de Voces del Trabajo. Les recuerdo que mi nombre es César Vidrio y les doy la palabra a mi compañero Javier. Buenas noches, mi nombre es Javier Flores. Estamos una vez más con ustedes, agradeciendo su atención a quienes nos miran y a quien nos escucha. Bienvenidos y estamos para servirles. Bien, el día de hoy nos complace con su presencia el licenciado Francisco Orozco. Bienvenido, Lic. Es un gran honor tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, César. Muy amable. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos por la invitación. Y no, al contrario, gracias a usted. Platíquenos más sobre usted, Lic. Díganos quién es el licenciado Francisco Orozco. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes nuevamente y al auditorio que nos acompaña y que nos hace el favor de sintonizarnos. Su servidor, pues soy licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de Guadalajara. Tengo la maestría en Derecho Penal también por la misma casa de estudios. Y pues todo mi perfil como abogado lo he estado desarrollando dentro del esquema del derecho penal. He tenido la gran oportunidad de poder ejercer diferentes facetas, representando diferentes ejes dentro de la estructura penal, como ha sido el litigio, ha sido también la docencia, y tuve el gusto de conocerte, César, de charlar, y de verdad es muy, muy grande el honor de poder compartir esta mesa contigo y también con Francisco. Un saludo ahí a la distancia, y también Javier es en esta ocasión compartir. Esta parte de la docencia pues nos ha permitido también ejercer y desarrollar un poco más también el tema académico, en específico del tema que nos trae y que me hicieron el gran favor de invitarme a tratar, que en este caso en el preámbulo lo comentabas, que es el derecho de las víctimas, en algún momento tratado como el derecho victimal. Es un poco de lo que estamos haciendo. Actualmente también se me da la oportunidad de estar ejerciendo el cargo de encargado de la unidad jurídica de la comisaría de Zapopan. Precisamente una de las áreas que tenemos ahí a cargo es la representación de víctimas del municipio de Zapopan. Es un poco general, estamos ahí a sus órdenes. Esperemos que esta charla pues cumpla los parámetros que conlleva. Así es, ¿no? Pues igual comentar a la gente que nos está observando y sintonizando que con toda confianza pueden hacer sus preguntas, ya sea por Facebook, por TikTok o en la misma radio, pues estamos a sus órdenes. Como ya les comentaba, licenciado, el día de hoy hablaremos un tema un poquito aislado a lo laboral, que es nuestro tema principal, eh, pero enfatizaremos en un tema de suma relevancia para todos los ciudadanos, en específico los derechos que tienen las víctimas a consecuencia de un delito. En ese tema pues, nos va a apoyar el licenciado Francisco en aclarar dudas y dar una información general sobre los derechos que tenemos todos los ciudadanos que podamos llegar a sufrir o ser víctimas de un delito como tal. Lick, pues a ver, háganos el honor de ¿con qué quiere empezar? Muchas gracias. Pues vamos, como lo comentabas, trataremos de hacer una charla amena, una charla que sea entendible para las personas que nos están escuchando, principalmente dándole el enfoque de cualquier ciudadano que pudiera tener la necesidad de tener que, a consecuencia de un delito, tener la necesidad de ejercitar los derechos que la Constitución, las leyes reglamentarias le otorgan. Partiríamos un poquito del contexto histórico, ¿no? No está de más siempre partir de cómo llegamos sin irnos muy atrás, pero hubo una reforma dentro del sistema penal en el año 2008 que transformó el sistema de justicia penal como se conocía, como se le denominaba anteriormente, bajo un sistema inquisitivo tradicional. Y eso conlleva ciertos cambios desde el índole procesal, principalmente de pasar de un sistema escrito, de un sistema que se lleva todavía en algunas materias del derecho, que son bajo expedientes y que se van foliando por ahí las actuaciones y las promociones, a un sistema de carácter acusatorio. Esta característica es muy importante para lo que vamos a charlar, porque con esta reforma provoca que haya un cambio procesal, sobre todo en el corte a través de la oralidad. Uno de los principios que trae el sistema acusatorio es precisamente en que todo se debe de sustentar ante un juez de control o de un tribunal de enjuiciamiento, pero es de manera oral. Y esto también implica un cambio radical, porque la víctima se convierte en un eje principal, en un eje que el sistema, la reforma, cuidó mucho para que las víctimas
tuvieran participación activa dentro del proceso. Y esto lo puede hacer, como lo vamos a abordar un poquito más adelante dentro de uno de los espacios, en lo que es la figura del asesor jurídico. Entonces, la víctima debe o puede estar presente dentro del proceso por sí o a través de un asesor jurídico. Ese cambio es importante porque a la víctima se le otorga constitucionalmente ese derecho de estar presente, de ofrecer datos de prueba, de coadyuvar de manera directa con el Ministerio Público en ese ejercicio de la acción penal y permanecer dentro de ese proceso buscando tanto los derechos, el ejercicio de los derechos que esta ley constitucional y las leyes que de ella emanan le otorga, para efecto de buscar principalmente, yo lo resumo en dos ejes, ¿no? Lo que es una condena a la persona o personas que cometieron un hecho delictivo y la reparación del daño, ¿no? Que es un concepto totalmente, pues es todo un tema aparte, el tema de la reparación del daño, pero principalmente lo consagra el artículo 20 constitucional como una obligación del agente del Ministerio Público y del juez de siempre condenar, de siempre procurar el Ministerio Público el pago de la reparación del daño y de un juez de otorgar y de condenar a ese pago de la reparación del daño. También entraremos en algunos momentos a los temas de que no todos son, hay diferentes enfoques de las medidas de reparación hacia las víctimas, no todo es, a lo mejor lo entendemos como dinero, ¿no? Como pago por el daño causado. Hay otros vértices, por así decirlos, donde esa reparación del daño se llega a materializar, no necesariamente a través de un pago monetario. Forzosamente hay delitos que no pueden o no necesariamente conllevan una cantidad económica, sino que se garantizan otras medidas de reparación para las víctimas, ¿no? De eso también estaremos hablando. Entonces, esa reforma se hace en el 2008. Constitucionalmente, lo que toca el derecho de las víctimas es el artículo 20 principalmente, 20 de la Constitución, y de ahí en el año 2013 se generan dos movimientos. Uno es el cambio obligado por el tema reglamentario, procesal, a llevar a algo más entendible, más digerible y sobre todo con maneras de que las víctimas a través del Ministerio Público o a través de esta figura que la ley consagra como asesor jurídico, pueda materializar el ejercicio de ese derecho. Y es la creación de la creación de la Ley General de Víctimas, que viene a dar luz a nivel nación de lo que son las víctimas, ¿no? Y la Ley General es muy abierta, porque le da el concepto de víctimas tanto por delito como por violaciones a los derechos humanos, que también es otro tema a las cuales hay víctimas que sufren consecuencias lastimosamente a través de violaciones no necesariamente penales, sino a consecuencia de violaciones a sus derechos humanos, es decir, de índole principalmente del Estado. Que pueden también ser sujetas a las medidas específicas que contempla esa Ley General de Víctimas. Y el otro cambio a nivel reglamentario de índole general, de índole nacional, es la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales. En aquel momento fue, como les decía, un cambio paradigmático, porque nos da la noción del ejercicio a través del cómo le vamos a hacer, ¿no? Desde el hecho de cuáles son esos derechos o cuáles derechos a través de esta ley le puedo otorgar a la víctima de un delito, porque ya el Código Nacional ya lo establece como tal, ya es a consecuencia de un delito, ante quién debo de ejercitar ese derecho, es decir, ante qué figura, dónde inicio, si soy víctima de una afectación por delito. Y esta autoridad, que en este caso es el agente del Ministerio Público o el Ministerio Público, también cómo lo va a hacer, es decir, cómo va a llevar a cabo esa propuesta de ejercitar acción penal o no a través de lo que la víctima le está denunciando. También viene prevista y le da totalmente
facultades muy específicas a lo que ya adelantábamos sobre la figura del asesor jurídico. A los abogados en materia penal, tradicionalmente, antes de esta reforma, se tenía cabida como defensores penales, ¿no? A través de la defensa del imputado. Sí existía la coadyuvancia con el Ministerio Público, sin embargo, esta coadyuvancia en esos ayeres estaba limitada pues siempre a la decisión final de la gente del Ministerio Público. Eso es algo que sí debemos de resaltar del cambio paradigmático, de que era una figura de un abogado que ejercitaba un derecho en el sistema inquisitivo, sistema tradicional, y lo que hoy desarrolla un asesor jurídico de víctima dentro de un proceso penal. ¿Cuál es esa principal diferencia que contempla la ley? Pues que es una representación activa, que puede ejercitar derechos de la propia víctima, ¿no? Que puede interponer recursos, que puede ofrecer datos, medios de prueba durante todo el proceso, haciendo énfasis de que sus ejes principales, como les decía, no solamente o no forzosamente estos únicos, pero los datos de prueba que recaba la víctima o que recaba el asesor jurídico van a ser siempre encaminados a poder demostrar la participación de o las personas que cometieron un hecho delictivo, y también en cuantificar la reparación del daño. Y eso es algo que reconoce como un eje activo. Inclusive el artículo 110 del propio Código Nacional establece que los derechos serán para el asesor jurídico de igual naturaleza que los que son para un abogado defensor. ¿Esto qué conlleva? Que en una audiencia que se esté celebrando en un proceso de una víctima ante un juez de control o ante un tribunal de enjuiciamiento, se puede presentar tanto el Ministerio Público. Forzosamente el Ministerio Público sí debe de estar bajo el ejercicio de la acción penal, puede estar presente la víctima, es un derecho consagrado de estar presente en todas las audiencias, y también por sí o a través de el ejercicio, la representación del asesor jurídico. Entonces, en una mesa de litigación, por así decirlo, en una audiencia de control, en una audiencia de imputación, en una audiencia de revisión de medidas cautelares o en un juicio oral, vamos a tener principalmente estos actores, estos sujetos procesales activos, que es la víctima, el asesor jurídico, el Ministerio Público, el imputado y la defensa. Son las partes que van a estar activas durante este proceso penal. Pues ese tema lo resalto mucho porque la víctima puede presenciar incluso lo que se esté decidiendo pues, en tiempo real. Ya no tenemos que ver o esperar a que salga una resolución como era en el sistema tradicional para decir cómo resolvió el juez o cómo resolvió en este caso una sentencia, sino que lo está viendo, pues ahora sí que de primera mano. Lo está presenciando, pues. Está presenciando. Entonces yo sí resalto mucho como de los principales alcances de lo que vino a cambiar esquemas, es que a la víctima se le reconoce esa presencia activa, que puede estar, como les decía, desde la denuncia, puede ejercitarla, no necesita la presencia de un abogado, puede llegar la víctima a las instalaciones de la agencia del Ministerio Público, y será obligación de la gente del Ministerio Público recabarle la denuncia y procurar designarle un asesor jurídico de oficio, que también existe la figura de un asesor jurídico que la ejercita la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado, que le otorga la figura de un asesor jurídico. Nosotros ahí en comisaría también desde el 2018, 2019, también tenemos esta representación en asuntos donde las víctimas nos piden apoyo para nombrarles un asesor jurídico. Entonces, es una figura totalmente relevante que se presente ese asesor para que coadyuve junto con el Ministerio Público. El Ministerio Público tendrá que recabar datos de prueba para poder llevar a sede de un juez que sí efectivamente recabó lo necesario para demostrar con indicios razonables, dice el Código Nacional, la probable responsabilidad de una persona y pues que hay elementos para continuar un proceso. Del contexto que tenemos en el margen del cómo llegamos, yo ponderaría estas pues, principales
reformas que ahorita están activas en el estado de Jalisco, pues desde el 2016, en el primer partido judicial, que es primer distrito, perdón, de lo que es la confluencia de la zona metropolitana. Desde el 2016 se tiene ya este sistema penal acusatorio en vigencia, y pues hasta la actualidad ha habido ciertos cambios a través del paso del tiempo, a través de reformas al propio Código Nacional, a la Ley General de Víctimas, en jurisprudencia, sentencias aisladas. Han venido naciendo nuevos derechos, se han venido modificando algunos contextos que se entendían muy al inicio del sistema, pero pues ha permanecido sobre todo el eje fundamental de que la víctima tenga pleno conocimiento de lo que está sucediendo con su proceso. Es uno de los ejes principales. Ahora, ¿qué debemos de entender por víctima? Ahí también tenemos que hacer una diferencia por estos temas que les adelantaba, en relación a que no solamente se debe de entender un concepto de víctima basado en el derecho penal, también lo tenemos por consecuencia de una violación a un derecho humano. También la Ley General de Víctimas, que viene de un corte internacional, que viene a través de sentencias de la Corte Interamericana, donde el Estado mexicano por ahí tuvo algunas condenas por situaciones de violaciones a derechos humanos. Fue adaptando no solamente a través de estas sentencias, sino de todo el contenido de tratados internacionales por parte del derecho internacional. También eso orilló a que se tomaran reformas y que a la fecha las tengamos. Entonces, la Ley General de Víctimas aborda los dos conceptos, tanto la víctima del delito como la víctima de una violación a un derecho humano. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí es donde ya les comentaba que sí se particulariza más las consecuencias y los derechos que tiene una víctima ya de un delito en sí, ¿verdad? Entonces, por víctima se entiende una persona que individual, colectivamente, lo dice la ley general, sufre daños, ¿no? Lesiones, menoscabos, sufrimientos emocionales, pérdidas financieras, ¿no? Menoscabos sustanciales y también de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones o omisiones. Esto también es importante, no solamente por acciones, también por omisiones. En este caso, en el delito, por parte de alguien que tendría alguna calidad de garante y fue omiso en realizar alguna situación, la víctima sufre una consecuencia jurídica penal. Ahí está la consecuencia que le da nacimiento al proceso penal. Y por parte de una violación a un derecho humano, pues como lo comentaba también, si hay alguna omisión de índole estatal, de cualquiera de sus fuentes, sea nacional, estatal, municipal, pues también la víctima se conlleva el nacimiento de derechos a ejercitar, ¿no? Y es básicamente lo que en términos generales se podemos entender como una víctima. Todo esto es lo que trajo consigo la reforma laboral, vaya, y bueno, comúnmente conocido como los juicios orales. Exactamente. Desde el 2008 fue la reforma, y en el 2016 aquí en el estado de Jalisco fue cuando ya se empezó a implementar, vaya, esta reforma, ¿cierto? En materia penal, sí, en materia penal, si no tengo mal la fecha, fue en el 2014 en el estado, pero fue en un distrito diferente. El proceso penal acusatorio inició en Ciudad Guzmán. Ahí se determinó por el Consejo de la Judicatura en su momento iniciar antes que aquí en zona metropolitana. En zona metropolitana, que se le conoce como el Distrito 1 del fuero, como lo conocemos, como el fuero común. Se tiene desde el 2016 el sistema acusatorio adversarial o juicios orales, como se le conoce coloquialmente, ¿no? La reforma de juicios orales. Y sí, como lo detallabas, también es otro de los puntos que podemos acotar, ¿no? Ha funcionado. Yo vengo el año pasado de tomar una especialidad en materia de derecho familiar y derecho civil por el cambio que viene también para los próximos años, como lo sucedió también en materia laboral, que también pasó a constituir ya justicia oral. Uh-huh. Ya también ya es, Sí, corte, ya es corte oral. Ya son juzgados también. Son juzgados y aparte también de corte
acusatorio, más bien de corte con la oralidad, ¿no? De alguna forma donde las partes estén presentes y el juez decide, ¿no? Pasaron de expedientes y de alguna tramitología a hacer bajo un esquema donde las partes ven, bajo el principio de inmediación. Este principio de inmediación es muy importante conocerlo porque es el eje de este sistema que todos conocemos como de oralidad. Es el que permite que la autoridad que va a resolver el conflicto, sea cual sea, de naturaleza penal, civil, familiar, que todavía aquí está por aplicarse, ya en algunos estados de la República, ya también ya el derecho civil y familiar se hace a través de audiencias orales. Tenemos parten de que el juez es el que esté presente, de que el juez es el que no puede delegar la decisión del caso en ninguna persona. Ese es el principio de inmediación. Por eso cualquier parte, sea el trabajador, digo, tocando un poquito lo que comentabas, el trabajador va a ver cómo se resuelve su caso a través de las pretensiones que haga su abogado, lo va a ver porque también ya está el juzgador presente, ¿no? El juzgador de su materia. Lo mismo es acá, ese es un cambio. ¿A qué iba con este tema? Porque en las bases de la reforma del Código Nacional que está también pendiente de irse aplicando en las entidades de la República, son precisamente dado el ejercicio del derecho penal, o sea, la ponderación de lo que ha pasado bajo la circunstancia de que esté los principios contenidos ahí. Inmediación, contradicción, concentración, es decir, que se susciten la mayor cantidad de temas que se van a ver en un proceso en la menor cantidad de audiencias posibles ante la presencia de un juez. Eso es lo que hace que básicamente ya todas las materias, porque también en materia mercantil ya existe la justicia oral, ya estén migrando, por darle un término. Pues ya realmente ya todas las ramas del derecho, ¿no? Ya todas Sí, ya han evolucionado a los juicios orales, vaya. las O que, hay algunas que no. bueno, tendrían algunas cortes muy específicos, no quiero mencionar algunos digo, de alguna manera por no ser mi especialidad, pero pasamos de que el derecho es muy amplio, ¿no? El derecho abarca muchísimos matices, temas, y realmente quien ejercite en su campo de acción, su tema, pues nos pudiera contradecir, pero hablamos, por ejemplo, de la justicia administrativa, la justicia fiscal, de índoles agrarios, por ejemplo. Sí, de bien es cierto, tengo conocimiento que sí hay algunas etapas de naturaleza oral. No todo el proceso es así, y hay etapas donde sí es el expediente, es bajo la figura de algunas audiencias son orales, pero sí, básicamente el corte va a la figura de la oralidad. Y no es porque sea una ocurrencia que todo se tramite en lugar de lo escrito, a que se lleve a la verbalización, al tema de la argumentación verbal. Tiene su génesis, como lo comentábamos, en que el juez está presente. O sea, que llámese la figura, que en la gran mayoría de materias es un juez, él tenga conocimiento directo de las pruebas, de los argumentos, ¿no? Por ejemplo, en materia penal, lo que es muy importante, porque la víctima, o el para qué la víctima se pueda presentar o no a una audiencia, sobre todo en un juicio, y ya llegamos a un juicio, es pues sumamente importante que la víctima se presente a ese juicio y pues lo que realice ahí reviste una categoría sustancial para lo que decida el juez. ¿Por qué? Porque es la persona que vivió el hecho, ¿no? Y lo que ve el juez en su reacción a través de las preguntas que le giran las partes, pues es lo que va a valorar. Ya no va a haber una hoja firmada, ya no va a haber una declaración únicamente de darle un valor frío, por así decirlo. Es decir, nada más lo que alcanzo a ver con un sentido, lo paso bajo un filtro de decisión jurídica para yo tomar una decisión, sino que él lo estaba apreciando. Y en esta medida de oralidad, pues estás percibiendo. La víctima está ahí, te está narrando lo que vivió, y estás percibiendo sus emociones, estás percibiendo lo que te está narrando, y eso es lo que principalmente a estas alturas yo he podido ver como una transformación, ¿no? De que realmente se pueda conocer de primera mano pues lo que la persona víctima tuvo que pasar a consecuencia de ese evento.
Ok. O sea que anteriormente no, el juez no tenía presencia en su totalidad de todo de todo el procedimiento, vaya. Sí lo tenía, la situación es el sistema a través de cómo lo tasaba, lo evaluaba, ¿no? Se hablaba de una tasación de prueba, una prueba tasada, así se le denominaba, un código de procedimientos penales en el sistema inquisitivo tradicional, antes de que entrara la reforma. Te ponderaba qué valor le dabas a las pruebas, ¿no? Qué valor le dabas a un documento, a un testimonio, en este caso a una confesión, porque había confesiones del propio imputado, él podía hacer una confesión, y eso el juez lo valoraba. ¿Cómo lo Claro. valoraba? A través de un expediente. Entonces, era un expediente que resguardaba, por ahí dicen sacramentalmente, ¿no? Porque se foliaba, llevan unas formalidades, pero tenía que cumplir todas esas formalidades con el ánimo de no perder validez. Y el juez cuando emitía su sentencia, o que las emite, por algunos procesos que por ahí todavía pueden estar activos, por el tiempo que tienen activos los procesos, lo hace a través de ese expediente. O sea, le llega una anteriormente denominada averiguación previa, que en este caso trabajaba, integraba un agente del Ministerio Público, también lo hacía por escrito y había plazos y se iban resolviendo, pero por escrito. Lo que ahora es la carpeta de investigación Exactamente. y que anteriormente eras culpable hasta que se demostrara lo contrario y ahora con esta reforma eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí, de alguna forma, Como, hablando como imputado, sí, pues. como imputado, digo, basándonos en el tema de que no todo, haciendo por ahí un paréntesis para hablar un poquito de lo que comentas, no todas las reformas al sistema acusatorio de este año 2008 fueron únicamente para las víctimas. También se privilegiaron proteger derechos de las personas que son señaladas de la probable Comisión de participación un en un delito. delito. ¿Por qué? Porque también se tenían señalamientos, eso no lo decimos nosotros, están las estadísticas, están los informes, por qué se hizo el cambio, ¿no? Porque había demasiadas denuncias pues en derechos humanos, carpetas de investigación, por lo que se venía haciendo antes de la reforma. ¿Qué se busca? Precisamente que no... Que la persona que está siendo señalada de la consecuencia de ser partícipe o autor de un delito, pues tenga garantizada su derecho a la presunción de inocencia a través de ciertos matices. Desde un inicio no puede ser presentado como responsable, no puede ser, hay filtros en el cual incluso anteriormente el 75-80% de personas se quedaban con un auto de formal prisión y eso ya conllevaba per se que se quedaran privados de su libertad, una prisión preventiva, porque anteriormente existía lo que era la denominada fianza. Y esa fianza pues era de índole principalmente económico y si no había el recurso de la persona para poder salir bajo fianza, se tenía que quedar en prisión. O sea, garantizarle al juez, la fianza era uno de los medios, también pudiera ser la exhibición de una cantidad económica, pero lo conocíamos coloquialmente como una fianza. Como la fianza, lo que ahora se menciona como una de las medidas cautelares, que muchas veces puede ser desde una cantidad económica para garantizar el... Que no se Pues sustraiga. exactamente, y también otras medidas cautelares pues son la prisión preventiva, no salir del estado, no salir del país, etcétera, es dependiendo Sí. pues el delito del que se hable, ¿no? Sí, principalmente se fijan esas medidas cautelares. Esas medidas cautelares nacen para hacer excepcional la prisión preventiva, ¿no? O sea, que no todo la persona que sea señalada en una primera fase que el Código Nacional determina como de vinculación a proceso, una fase inicial, sea necesariamente que, que la persona indiciada lo lleve privado de su libertad. Él pueda acceder a su libertad bajo medidas cautelares, como bien lo señalas. Estas medidas cautelares principalmente tienen cuidan esa parte, el juez deberá de velar porque no se sustraiga la persona del proceso, que siga manteniéndose activo, si no es con una fianza necesariamente, si no es pagando, pero sí pasando a firmar ante él, ante la unidad de atención de seguimiento de medidas cautelares. Puede ser de las más importantes, el no acercarse a
víctimas o testigos de un delito. Eso también es muy importante porque vuelve, si bien es cierto, el legislador dice, sí tienes derecho a estar en libertad, pero también tengo que ponderar el derecho de la víctima a que no vayas y le causes un perjuicio, que le causes otro acto, ¿no? Lo que se conoce como una orden de alejamiento. Es una medida de, hay dos fases, ¿no? Digo, para enfatizarlo, ahorita que estamos dentro de las figuras de las medidas cautelares, tal cual es una medida de cautelar de protección a la víctima. Okay. O sea, la medida cautelar es precisamente se dicta para que no se acerque el imputado a la víctima y no la moleste. Hay otra que es no se comunique, ¿no? Hay delitos que tienen que ver con afectaciones hasta por vía telefónica, ¿no? Correos electrónicos, redes sociales. También está la prohibición de que durante la tramitación del proceso o dentro de la temporalidad que fije el juez, no se acerque el imputado a su lugar donde se encuentre, domicilio, trabajo, ¿no? Esas medidas cautelares son sus fines, ¿no? Que no se sustraiga a la persona del proceso y salvaguardar a la víctima y a los testigos del entorno, de las posibilidades que existan o no de que el imputado pueda realizar alguna situación. Okay. Y como parte de los derechos de las víctimas, que en este caso también vendrían siendo los derechos de los ofendidos, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los ofendidos? En este caso, pues vendría siendo el familiar de la víctima como tal, o cualquier otro que se sienta agraviado, podría ser también. Ahí entras un matiz muy importante porque no todos los delitos necesariamente recaen en títulos particulares, ¿no? O sea, hablas de dos figuras muy importantes, que ahorita es muy importante afinarlas. Hablando de la Ley General de Víctimas, nos reconoce la figura de la víctima directa, víctima indirecta y víctima potencial, ¿no? La víctima directa es quien resiente el daño, ¿no? Una persona que resiente el daño de forma directa, de ahí su nombre. La víctima indirecta sí pasan a ser los familiares en aquellos delitos donde ya no lo puede ejercer el que era el titular del mismo, caso ejemplificativo el homicidio, ¿no? Ya no puede él ya ser titular del derecho, sin embargo las víctimas indirectas, que son los familiares, lo pueden ejercitar. Hablando de delitos, de violaciones a derechos humanos, es el mismo caso, las víctimas indirectas familiares de una persona que no se encuentra, que no es localizada, tienen ese mismo derecho. O aquel que no tiene la capacidad jurídica también pudiera ser, ¿no? Menor de edad, por la ley reconoce los derechos, esa es una realidad que la ley penal, la Ley General de Víctimas reconoce, solamente se hacen ajustes. La ley lo prevé que si es un cambio paradigmático también el tema de las restricciones actuales, de lo que de alguna manera pudiéramos decir de la capacidad de comprender el significado de las cosas de una persona que no alcanza. Ahora la ley ya te dice que es sujeto de derechos, que no puedes menoscabar, tiene derechos reconocidos. Lo que se tiene que hacer son ajustes dentro del procedimiento y eso lo reconoce la ley. Entonces, sí es sujeto de derechos, nada más que los ejerce a través de otras personas, como pueden ser sus padres, pueden ser sus familiares cercanos, su esposa, su esposo. Ese es el tema. Por eso les decía que el principal ejemplo es en la pérdida de la vida, que ya pasa a manos de otras personas este ejercicio de derechos que las leyes los contemplan. Y hablabas de otra figura importante, ¿no? El hecho de la víctima o el ofendido. ¿Quién es la víctima y quién es el ofendido? Y eso nos lo señala el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, haciendo la diferencia que hacíamos al inicio de que tanto son víctimas por la Ley General de Víctimas que protege, pero también quien regula de manera directa los derechos dentro de un proceso penal propiamente dicho es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en ese artículo nos dice que la víctima es quien resiente la afectación de cualquier derecho que es de estos que señalábamos al inicio de manera general, que pueden ser físicos, emocionales, morales, financieros, patrimoniales, todo lo que conlleva, y el ofendido, la persona titular del derecho, una persona que no necesariamente tiene que ser la misma víctima, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de un supuesto de un apoderamiento, ¿no? No es yo como ciudadano, lamentablemente sufro la consecuencia de un robo en vía pública, se me está ejercitando una conducta directa que yo resiento, porque a mí en el momento es el que me están afectando.
Sin embargo, lo que se robaron no es de mi titularidad, puede ser de una persona. Caso muy particular de, de las empresas. Muchas gracias, Javi. ¿No? Que por ejemplo tienen los vehículos pues a sus empleados, ¿no? Y el que está en la calle es el que resiente la conducta. Sí, claro. Entonces, la víctima directa pues es el trabajador, ¿no? Que está en la calle, que está repartiendo algo o que está llevando un producto, pero el titular del vehículo robado pues es la empresa. Entonces también se le reconocen derechos a la persona ofendida, que en este caso es jurídica, ¿no? La empresa que está a nombre el bien. Es un ejemplo. Okay. Y también mencionaba, digo, de un víctima potencial. ¿Quién vendría siendo? La víctima potencial es que se encuentre en un posible riesgo latente de una afectación a sus derechos humanos, ¿no? En este caso, vamos hablando de situaciones en concreto que pudieran ser temas de protección colectiva, ¿no? Que puedan ser el ambiente, temas de periodistas que están en potencial, que pertenecen a grupos vulnerables y que están en un potencial riesgo por lo que representan. Por eso su nombre potencial víctima, y ya por ese único tema de poder salvaguardar el Estado, tener que reforzar las medidas para salvaguardar que no se les afecte, hay obligaciones y hay derechos para ellos que pueden ejercitar, sobre todo de índole de protección, principalmente. Bien, ya. Sí. Muy bien. Digo, tenemos aquí unos comentarios que quiero dar lectura de parte de Sujei García. Saludos, delegado, y saludos para César. Saludos. Muchas gracias por estarnos observando. Enrique Hueso también nos comenta. Saludos, amigos. Y saludos al invitado, como siempre, excelente programa. Muchas gracias, amigo. Qué bueno que nos estás viendo. Hagan tus preguntas, hagan sus preguntas. Otro tema antes de muchas veces, pues bueno, sabemos que está las denuncias. Bueno, una denuncia puede ser de oficio o a través de querella digo, no sé si ahorita ya haya más nombres que se le designen, sí. Pero antes de la denuncia hay una etapa que también se tiene que desahogar, ¿cierto? ¿Antes de la denuncia? Antes de proceder con la denuncia. Bueno. O sea, que es cuando se tiene que encarar víctima y victimario en este caso, ¿no? Podría ser. Mira, lo que comentas lo vamos a traducir así. Descato dos cosas. Cualquier persona puede presentar una denuncia, ¿no? Cualquier persona que conozca la posible realización de un hecho delictivo, la realización de un hecho delictivo es una obligación que tenemos, ¿no? De darle cuenta a la autoridad de que hay una posible comisión de un delito. El derecho penal es de orden público, entonces tiene que ver con proteger bienes de toda índole, tanto índoles particulares, colectivos, de toda la sociedad. Es lo que les decía hace un momento, no todos los delitos necesariamente, el Estado, de alguna manera la sociedad, en algunos delitos es parte ofendida, sufre consecuencias directas de los delitos. Por eso la obligación de denunciar. La denuncia, en este caso, por más formalismos que le pongamos, pero no es otra cosa más que hacer de conocimiento de la autoridad ministerial que se ha cometido un hecho con apariencia de delito. Un hecho con apariencia de delito, lo dice el código. Es decir, la víctima no tiene técnicamente la obligación de catalogar un delito. Ese será tema de la gente del Ministerio Público. Nosotros denunciamos hechos que creemos que están tipificados como un delito. Pues, ¿qué hace la víctima? Tú decías antes de la denuncia. Antes de la denuncia, pues tenemos el hecho victimizante, ¿no? El hecho que generó lo que la víctima va a ir a señalar. ¿Qué tiene que hacer la víctima principalmente? Pues si es un delito de índole que ponga en riesgo su vida, pues resguardarse, principalmente protegerse, buscar a la autoridad más cercana, a las policías que están cercanas a su domicilio, para que se le resguarde principalmente. Si es un delito de hechos consumados que ya tiene una consecuencia de otra índole, como puede ser la patrimonial, pues bueno, preparar sus pruebas o sus datos de prueba, ¿no? De alguna manera ya llegar con el agente del Ministerio Público, no porque sea una obligación, sino porque es una buena práctica que desde un inicio pueda aportar aquellos elementos probatorios que crea que sean necesarios para poder hacer ver lo que sucedió en el hecho que sufrió. Es lo que tendría que hacer la víctima.
Todo lo demás es básicamente poner de conocimiento de la autoridad ministerial o a cualquier autoridad, porque la autoridad que le reciba su denuncia tendrá la obligación de hacerla de conocimiento del Ministerio Público. Entonces no es necesariamente que llegue ante la gente del Ministerio Público. Si lo quiere o por alguna situación lo tiene que hacer de conocimiento de cualquier autoridad, con cualquier autoridad lo puede hacer, y esta autoridad es la que tendría la obligación de dar cuenta al Ministerio. O sea, se le da el privilegio de que la víctima no sea la que tenga que ejercitar esa herramienta, tiene que ir, ya cumple ejerce su derecho a través de una autoridad, y esta autoridad es la que tiene la obligación de hacérselo de conocimiento del Ministerio Público. Okay. Y será el Ministerio Público el que tendrá la obligación, conforme a de todas las obligaciones que le atribuye tanto el artículo 21 constitucional como en su defecto reglamentariamente el artículo 109 del Código Nacional, que son todas las obligaciones que se tienen de principalmente pues, resguardar a la víctima a través de medidas de protección, integrar los datos que sean necesarios para su investigación, para tanto la posible... hay delitos que no tienen cara, no tenemos, no se tiene identificado al probable responsable, pues la principal obligación será identificar al que cometió ese hecho, y si ya está identificado porque la víctima ya dio cuenta de eso, pues a generar los actos necesarios para llevarlo ante un juez de control e iniciar un proceso penal. Esos son los principales temas que tendrá que hacer, y a la par lo que comentábamos en el rubro de la reparación del daño. Okay. No sé si era parte de la duda, o sea, de la parte previa a la denuncia, porque en sí todo proceso se inicia con la denuncia. Sí, porque yo tenía conocimiento de que, bueno, una vez me tocó ahí en fiscalía que tuve que ir había una oficina especial, pues, no me acuerdo si era de justicia alternativa, solución de controversia, algo así tenía el nombre, que tenían... Antes de proceder con la denuncia, pues, pero no sé si era dependiendo el delito o no sé, se tenía que tratar de llegar a un arreglo, pues, entre la víctima y el presunto victimario, vaya. Nomás que no recuerdo el nombre, vaya, como tal. Sí, quizá en diferentes materias, civil, familiar, se pueden activar algunos temas que tienen que ver con los métodos alternativos de solución. Hablo antes de un proceso, por ejemplo. En materia penal, esta institución que es el área de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, están tanto en las fiscalías como en los juzgados de oralidad. Su propósito es sí celebrar salidas alternativas, pero en su momento bajo el Ministerio Público, al tener conocimiento de un hecho, le hará de conocimiento a la víctima que existe esta posibilidad de que lo tramite de manera alternativa, que no se sustancie todo un procedimiento. Si es voluntad de la víctima, no todos los delitos tienen la naturaleza de poder pasar por mecanismos alternativos. Este es el gran diferenciador de materia penal. Hay ciertas reglas para su procedencia, pero por lo que comentabas, basados en la experiencia, todos los de índole patrimonial no violentos deben de pasar o pueden pasar a través de la voluntad de la víctima para esa área de mecanismos, y si ahí se celebra algún tipo de acuerdo entre la víctima y el imputado, ahí se acaba el proceso penal. Ahí se termina el proceso a través de una solución alternativa. El Ministerio Público recreta un archivo una vez que se dio cumplimiento a este acuerdo reparatorio, ¿no? Es a lo mejor lo que comentabas como un careo, pero es básicamente, ni siquiera es ante el propio Ministerio Público, son facilitadores que tienen una certificación en la materia que les permiten buscar en los delitos que sea posible que ahí se concluya el procedimiento penal, ¿no? Que no todo llegue a un juicio, que no todo llegue, sino que se deje únicamente lo más relevante a las etapas posteriores del proceso. Ok. Buen dato. Tenemos aquí una pregunta, Lick. Sí. Dice Ricardo Gómez, en específico a usted, ¿qué tan efectiva es la justicia en Jalisco para las víctimas? Yo diría que es a través mucho de esta figura que mencionamos, de la justicia alternativa,
a través de los facilitadores, sí se han reunido es una alternativa que conlleva que en muchos casos se resuelvan a través de esos mecanismos, y yo ponderaría que entre más esfuerzos se hagan de que estos delitos que alcanzan, que pueden ser solucionados a través de esta figura, a través de esta salida alterna, es una medida totalmente satisfactoria para la víctima, ¿no? Era lo que les decía, ahí abordaría un poquito y de manera muy breve que no todo es el buscar que la víctima, porque es un tema muy generalizado, que todo llegue a un tribunal, a una condena, donde lo queremos ver bajo prisión. Hay víctimas que dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero una disculpa, yo quiero que no lo vuelva a hacer, ¿no? Entonces, hay ocasiones que pasa así en las amenazas, en delitos que son de índole inicial, ¿no? Que pueden escalar, que ojalá no escalen a otros de mayor envergadura, que pueden ser, por ejemplo, eso es muy común, ¿no? Las amenazas por conflictos, que si los puede en su momento el Ministerio Público solucionar a través de los métodos de alternativos, la víctima va a acceder a la justicia de una manera rápida, ¿no? O sea, no va a esperar todo un proceso, estamos hablando de días, ¿no? En el que, ¿sabes qué? Pues mi vecino nunca me hizo caso, tenemos estos conflictos de manera permanente, pero si ahí se solucionó y quedó en una disculpa, en una reparación simbólica, en una situación que tiene que ver con una medida de no repetición, ¿no? Y pues una garantía de no hacerlo, un compromiso a que vayas a un taller, dependiendo del tipo de delito, yo creo que ahí está el reto, ¿no? De alguna manera, muchos delitos que hay delitos que por su propia naturaleza no van a ir a una solución alternativa a un método alternativo, pero bajo la pregunta, pues bajo la situación de que incluso la víctima tiene derecho a contar con un abogado, que es un asesor jurídico, que puede ir a cuestionar, a darle seguimiento al trámite que tiene con un agente del Ministerio Público, yo creo que ahí tienen una buena oportunidad. Los tribunales también tienen plazos. Todo el proceso fija plazos para las audiencias, y es en la medida que se puedan materializar la efectividad del seguimiento, donde más asuntos se puedan resolver en estos métodos alternativos y donde llegue lo más importante a tribunales, va a ser más fácil que estas víctimas, que son consecuencia de delitos un poquito más de alcance mayor, puedan acceder también a la justicia. Es un derecho consagrado tanto en la Constitución como en la ley general, acceder a una justicia material, ¿no? Que realmente eso se vea materializado, que no quede en el papel. Ok. Entonces, pues sí, sí es más eficiente, vaya, contestando la pregunta. Sí, no, lo importante, el hecho pues no tratar de que no todo llegue al derecho penal, ¿no? Recordemos que el derecho penal es una figura de excepción del Estado, ¿no? Todo se puede resolver a través de diferentes mecanismos. Tenemos los métodos alternativos, el Instituto de Justicia Alternativa, tenemos la vía civil, la vía familiar, tenemos otras materias. El derecho penal está diseñado para lo más gravoso, para temas complejos que el Estado debe de resolver, porque ya hay una violación a derechos más, pues, que escalaron incluso a que se tipificaran como delitos. Entonces debemos también que tener esta cultura, ahí también es un reto más de los profesionales del derecho, de tratar de desahogar las mayores cantidades de asuntos que se puedan a través de los mecanismos alternativos, que en materia penal está vedado a ciertos casos, a ciertos supuestos. Por darles un ejemplo, les decía, robos no violentos, o sea, temas que de alguna manera no impactan, fraudes que no son cometidos con violencia. Hay una gran puerta para la víctima, que pueda encontrar esa justicia de una manera rápida. Y hablamos no solamente de una venganza hacia el imputado, sino incluso materializar su reparación del daño de una manera directa, no esperar 2, 3, 4 años, ahí súmenle, esperando una condena, ¿no? Sino que la puede ver reflejada dentro de las primeras meses, inclusive si el delito lo da. Entonces yo creo que ahí también está el reto de que el derecho penal se utilice para aquellos escenarios donde realmente debemos de cuidar los bienes jurídicos tutelados que más le afectan a la sociedad. Ok, ok.
Tenemos otros dos comentarios. El primero de Carlos Torres, saludos, excelente programa. Y Ivonne Martínez nos dice saludos también, excelente programa. Y hace un comentario, el problema de la justicia penal en México es que son muy tardados en resolver los delitos para las víctimas. ¿O ustedes qué piensan? Sí, es básicamente va ligado con la respuesta que tratábamos en la anterior. Tiene que ver mucho que, sobre todo con el tipo de delito. Digo, no, también es decir, no desconocemos el hecho de que el proceso puede tardar porque hay muchos temas dentro de un proceso de cualquier naturaleza, ¿no? No Claro. solamente es una situación de hablar de una autoridad o sumadas ambas dentro del proceso, sino pues ejercicios de derechos, ¿no? También, como les decía, tanto la víctima tiene derechos como también el imputado, el responsable. Sí, claro. Entonces, si lleva una defensa activa y esa defensa ha ponderado derechos a través de recursos, ejercicios de defensa, pues eso va a hacer que la justicia tarde más en resolverse, ¿no? Recordemos que estamos en un sistema pues que permite garantías, que permite de alguna manera acceder a ciertos mecanismos inclusive de impugnación, ¿no? Que si llegamos a una sentencia, pues tendrá la parte que no le favoreció el juicio, su derecho a poder presentar un recurso, a ir a un juicio de amparo, y en esos trámites, pues hay tiempo, que Sí, se han claro. venido quizás haciendo muchos esfuerzos para ir estableciendo plazos más estrictos, pero sí dependerá mucho cada caso. Yo lo que sí insisto, hay muchos delitos que pueden ser acaparados para que las propias partes, y ambas, ¿no? Tanto las víctimas como las personas que representan imputados, pudieran darle salida a través de mecanismos o soluciones alternativas para que puedan ver materializado más rápido pues ese pago de la reparación del daño o el acuerdo reparatorio que quieran sustentar. Pero no todo es cárcel, pues al final de cuentas dependerá mucho la complejidad de cada asunto. Ok. No, está bien, pues son datos muy interesantes. Pues para la gente que nos esté observando, ya saben cuáles son los derechos que tienen. Digo, esperando, como dicen, toco madera, ¿no? Esperando que no tengan la necesidad de tener que acudir Sí, a, a presentar ninguna de estas instancias, pues, porque pues, está complicado, pero pues ya saben que es uno de los derechos que tenemos como ciudadanos y hay que hacerlos valer como tal, ¿no? Digo, sí, insisto, espero que no sea el caso, porque es muy triste tener que pasar por estas situaciones. sí, sí es. No sé si tenga algún otro comentario, Lick, algo Pues que desea agregar, alguna pregunta, Javis. No, me quedó claro. Sí. algún tema que les podamos apoyar, digo, con todo gusto si sale alguna otra pregunta. En este sentido, les hablaría, digo, ya como tema de cierre, de los principales aspectos que les comento, vienen ahí como derechos que tienen las víctimas, ¿no? Los derechos que se tienen principalmente, coloquialmente los vamos a definir como, pues primero a conocer qué está pasando. Claro. Fíjese que a mí sí me resurgió una duda. Todo esto tiene que ver, obviamente, con el trabajo que haga tanto el Ministerio Público como el defensor de oficio, como también el primer respondiente, en este caso, suponiendo que fuera un policía, ¿no? ¿Mm? O sea, todo tiene que ver que ellos realicen su trabajo de manera adecuada, porque eso puede afectar también los intereses, en caso de que no fuera ese el caso, puede afectar los intereses de las víctimas, ¿no? Por faltas al debido proceso. En el caso de que por algún remoto caso, y lo digo porque ha sucedido, digo, desgraciadamente ha pasado, que por alguna situación haya faltas al debido proceso, la víctima ante esta situación, ¿cómo queda? O sea, ¿tiene el derecho de irse a través de un recurso, de un juicio de amparo? ¿O, o qué sucede? Pues vaya, digo, no sé si No, me estoy dando a entender, claro, sí, porque, sí te porque, entiendo. porque a veces, pues sí, son los derechos que tenemos como víctima, pero también dependemos del trabajo que realicen terceras personas, ¿está de acuerdo? Sí, claro, totalmente. Digo, y solamente no sería la figura del primer respondiente que bien señalas, también es todas las autoridades que intervienen en ese proceso. Es Tienen correcto. obligaciones en su momento, dependiendo lo que se esté representando. Hablas del primer respondiente, tiene obligaciones muy establecidas tanto en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales
como en este caso sus protocolos de actuación, en las capacitaciones que tienen que recibir, que van orientadas precisamente a llevar un buen manejo de los indicios, ¿no? Hay obligaciones sobre temas en víctimas, que tenemos acceso a bienes que formaron parte del delito, ¿no? O que tienen indicios químicos, armas, cualquier otro tipo de indicio que pueda servir para la investigación del Ministerio Público, pues hay obligaciones para el policía, que tiene que ser sobre todo a resguardar ese indicio, a llevar una trazabilidad del mismo, a cumplir con parámetros de la cadena de custodia, que básicamente es hasta hacérselo llegar de una forma limpia a la gente del Ministerio Público. Ahora, no es solamente el hecho de que ya porque una mala actuación por XY, poner un ejemplo, una firma, alguna situación que no se cuidó, per se sea un tema de cuidado que ya afectó a los derechos de la víctima. Tendrá que haber un ejercicio donde el Ministerio Público quizá pueda establecer una salvedad, alguna modificación, alguna formalidad diferente que le permita regularizar lo que se hizo mal y no conlleva que la víctima se quede sin acceder a la justicia. Hay fallas, esas fallas tendrán ciertas consecuencias, no todas llevan la consecuencia gravosa de que ya no puede ejercitar la víctima el derecho a la justicia, ¿no? Más bien es un tema con mucha capacitación permanente, seguir cuidando el resguardo de sus indicios y su debida trazabilidad, para que lleguen a un juicio y en ese momento esos indicios, además de lo que ya recabó el agente del Ministerio Público, puedan cumplir y satisfacer los derechos de la víctima. Ok. Bueno, digo, la pregunta es más, no por hablar mal de nadie, sino más que nada va encaminada a que la gente pueda entender Sí, claro. que eso no implica una pérdida de derechos para ellos como tal. No, y es buena tu pregunta porque podemos entender, es que falló, es que yo vi que finalmente es una manera de llevar indicios, recabar temas, entrevistas, ¿no? Por ejemplo, una entrevista, si bien el policía está obligado a tomarte una denuncia en donde fue tu evento, si lo va a hacer, no implica que se quede únicamente esa entrevista, que quizá no reunió los elementos que el Ministerio Público necesita para llevarlo ante un juez. Bueno, el Ministerio Público te citará para que ya ante él amplíes, hagas una mención, hagas una entrevista y amplíes datos. Es un ejemplo claro, pues, de lo que tiene que hacer originalmente la policía, pero que no significa que por haber hecho algo, no por decirlo mal, sino más bien para el momento en que se estaba suscitando, era lo necesario para él hacerle conocimiento del Ministerio Público, pero si el Ministerio Público necesita más datos, va a citar a la víctima o cualquier otro testigo para complementar su investigación. Y lo mismo va a pasar con las pruebas. Va a ampliar por diferentes medios de recabación de pruebas para poder fortalecer su carpeta de investigación. Ok. Bueno, no, pues Lick, desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que el tema está muy interesante, ¿no? Y creo que hay muchos temas más a tratar porque esto, como siempre lo hemos dicho, todos los temas relacionados con el derecho son muy amplios y una cosa te lleva a otra y es muy tardado, pues, de poderlo explicar. Desgraciadamente en una hora no nos ajusta, vaya, ese tiempo para poderlo platicar. Pero bueno, pues quiero agradecerle, Lick, por habernos acompañado. Muchas gracias. Me gustaría, digo, si tienen la posibilidad, si alguien dar algún número de teléfono, algún dato pues de usted o de alguna dependencia en la que se puedan acercar en caso de que sea necesario, vaya. Sí, con todo gusto, digo, de alguna manera les puedo proporcionar el teléfono de nuestra comisaría, tanto para reportes, emergencias, cualquier situación, o si necesitan algún tipo de asesoría dentro del municipio de Zapopan, con todo gusto. El teléfono es el 33 38 36 36 00, 33 38 36 36 00, extensión 4759. Ahí pueden preguntar por asesoramiento de víctimas. Todo gusto. Y nada que agradecer, al contrario, de verdad es un privilegio poder compartir mesa con ustedes y con su auditorio para tocar estos temas que son muy importantes para el conocimiento general. Sí. Vamos. Javis, no sé si tengas algo que agregar. No, yo pues en lo personal digo agradecer porque hay muchas cosas que uno desconoce Sí. y pues sí, la verdad se queda uno mudo de escuchar.
Sí, no, la realidad es que, como siempre le hemos comentado, nosotros tratamos de dar información pues de suma relevancia para todo nuestro auditorio, como dice el Lick, y pues esperemos que haya sido de su agrado, esperemos que hayan entendido todo lo que comenta él, y en caso de ser necesario, y si él está de acuerdo, pues que nos pudiera acompañar en futuras ocasiones para que pueda hablar de lo que quedó pendiente, vaya. Gracias. Con Pero todo gusto. bueno, pues muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.